Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con cubrebocas y mascarillas, los senadores, las senadoras ayer reactivaron las sesiones, pero solamente por un día y solo para un tema: aprobar la ley de amnistía prometida por el presidente López Obrador en campaña y aprobada por los diputados y diputadas en diciembre pasado. Los panistas y las priistas no estuvieron de acuerdo, y mientras los panistas acusaron a las morenistas de apoyar a delincuentes y no a trabajadoras, los priistas de plano se salieron de la sesión. Veamos el contexto. Este lunes el Senado aprobó la ley de amnistía propuesta por el Ejecutivo Federal en septiembre pasado y aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre. Fue el único tema discutido en la sesión luego de que la mayoría morenista y sus aliados votaron contra la propuesta panista de modificar la agenda para debatir un plan económico de emergencia, así como medidas punitivas contra los ataques a personal médico. La ley de amnistía busca la excarcelación de personas con sentencia firme o en proceso de tribunales federales por delitos menores y que no sean reincidentes. Beneficiará a mujeres, jóvenes y personas de origen indígena que no tuvieron oportunidad de una defensa acorde a su lengua y a quienes participaron en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza u orilladas por el crimen organizado, así como portadores de pequeñas dosis de drogas sin fines comerciales. También a mujeres, personal médico o parteras que participaron en la interrupción de un embarazo, así como a personas acusadas de sedición. El Ejecutivo Federal deberá integrar una comisión que coordine el cumplimiento de la ley y que será responsable de resolver la amnistía en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la solicitud de la misma. De acuerdo con el coordinador de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, un 17% de la población carcelaria, entre 5 y 6 mil personas, cumple alguno de estos requisitos y podrían ser liberadas. Los legisladores del PRI se retiraron del pleno antes de la votación y los del PAN acusaron a la bancada de Morena de legislar a favor de los delincuentes y no de los trabajadores del país. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema y último a discutir esta noche, el tema de la ley de amnistía y esta reanudación de sesiones por un día, por un solo tema. A ver, Ana, empezamos contigo porque en efecto PAN y PRI querían otra agenda, querían una agenda más completa, querían hablar también de recuperación económica, de un plan de emergencia para el COVID-19 y pues solamente se discutió el tema de la amnistía, que por cierto se dijeron hay varias mentiras, ¿no? Diciendo que se iba a liberar a delincuentes y demás, cuando hay todo un procedimiento que tiene que ocurrir para que eso ocurra, para que la ley entre, digamos, pues en vigor y en efecto. Bueno, de entrada, pues señalar nada más dos cosas. Nosotros no creemos que sean mentiras. Ahorita voy a justificar como mi respuesta, porque, bueno, al final de cuentas son personas que llegaron a la cárcel, puede que con un muy mal proceso en algunos casos, pero otros porque infringieron la ley. La otra, señalar que además esta no era una agenda de la oposición, era la agenda que en este momento México necesita y no la agenda electoral que los empleados o las secretarias como tal parecieron los senadores las secretarias del presidente aprobaron. Yo entiendo que el tema de la amnistía es muy importante, sé que es una lucha que ha llevado años y que sí va en tema de fortalecimiento de derechos humanos. No todos la compartimos, pero entiendo su importancia. Lo que no entiendo es por qué el fast track en este momento en el Senado y por qué están tan cerrados de mente, de voluntad y de espíritu, o no sé ni siquiera cómo decirlo, a poder incluir las medidas que estaba pidiendo Acción Nacional referente a medidas económicas, porque no tiene, como los senadores de Morena no tenían instrucción del presidente, no quisieron ni siquiera discutirlo, y otras propuestas muy importantes referente respecto a lo del COVID, pero iban, por ejemplo, enfocadas a castigos contra las personas que están atacando a nuestros médicos. Si esto no es importante y merecía la misma importancia del fast track que le dieron a lo de la amnistía, entonces que nos digan cuál es la importancia en este momento para el país, además de obedecer las instrucciones de López Obrador. A ver, una postura muy personal desde mi formación panista, pero también como mexicana y como mujer, respecto a lo que aprobaron, yo vi bien el aspecto de la amnistía para lo de los indígenas y el tema de personas que habían participado en abortos, porque ya existe un antecedente de la Suprema Corte de Justicia, bla, bla. O sea, creo que eso está bien respecto a lo de la amnistía, pero la pregunta es, ¿cómo van a evitar ahora estos senadores que aprobaron esto, que esto vuelva a ocurrir, que más personas lleguen por estos sucesos? Y otros, ahí sí lo comparto mucho con mi partido, yo sí veo muy mal el tema de que por portación de drogas la gente salga, que por un robo simple la gente salga, o por ejemplo el tema de los presos políticos, porque entonces yo no sé, estos presos políticos, de acuerdo con qué criterio, yo no sé si se lo van a aplicar, por ejemplo, a Rosario Robles, que está adentro de la cárcel por un delito que no cometió. No estoy diciendo que no haya cometido delito, sino el delito por el que la castiga no es el delito que amerita cárcel. O sea, presos políticos, ¿en cuanto a qué criterio? Ok, entonces, déjame escuchar
hablar los demás porque si no vamos... Levantó la mano Encinas. Por cierto, lo del tema de portación de drogas es por el doble de la dosis permitida, que en este momento en México es de apenas 5 gramos, serían 10, ¿no? Y es un poco también para poder, lo que han estado empujando algunas expertas como Catalina Pérez Correa, para poder sacar de la cárcel a gente que pueda tener una transmisión de COVID-19, que pues evidentemente eso está pasando en otros países. Alejandro. Bueno, aquí vemos la doble moral, o mejor dicho, la falta de moral de la derecha, que sigue criminalizando a la pobreza. Y a la gente que está dirigida a esta iniciativa, pues es básicamente gente que su mayor delito fue haber nacido en una situación de pobreza y no haber tenido para pagar un abogado y haber tenido un debido proceso. Está dirigido para mujeres que abortaron, para quienes robaron por necesidad de comer, para los que poseen dosis mínimas de droga, digamos, para consumidores, para los presos políticos, que no es lo mismo que políticos presos. Los presos políticos libertad y los políticos que cometieron actos de corrupción que sí sean castigados. Y sobre todo para población indígena que ni siquiera tuvo acceso a un juicio en su propio idioma, ni siquiera tuvo servicios de traducción. Imagínense el nivel de injusticia. Todo este conjunto es de baja peligrosidad y no va a tener impactos. ¿Por qué el fast track? Porque hay que salvar vidas, porque el sistema penitenciario mexicano está saturado, hay hacinamiento y hoy estas personas tienen que estar con sus familias. ¿A qué no va dirigida la amnistía? A secuestradores, a violadores, a homicidios, a delitos graves y a delincuentes de cuello blanco que en gobiernos pasados protegían. Ahora, el plan económico ya existe y es atribución del Ejecutivo. No recae en el terreno del decreto legislativo, sino el de la política pública. Como siempre quieren seguir trabajando en la política convencional del Pacto por México, de los pactos cupulares, ahora de este gran concertación del pacto económico, pero realmente son pretextos para no seguir avanzando en una agenda que sí va a tener impacto en la vida de las familias de México. 3 preocupaciones. El aborto, pues básicamente ese es un delito que está penado a nivel local, entonces yo creo que ahí va a tener un nivel muy bajo. Lo mismo que los delitos menores, más estados tienen que irse sumando porque en el ámbito federal pues hay algunos delitos, pero muchos otros no van a ser amnistados o no van a ser beneficiarios porque están normados en los códigos locales. Y los plazos de las comisiones, 4 meses es mucho tiempo para el nivel de emergencia, hay que acelerar este proceso. A ver, me detengo un poco en el tema, Martín, y tú como abogado además, o Veloz también podría ser, del tema del aborto, porque leía hoy al ministro en retiro, José Ramón Cosío, en su columna en el Universal hablando sobre el tema del aborto, pero entiendo por las críticas que leí de algunas organizaciones feministas que realmente sería prácticamente imposible sacar a una mujer de la cárcel por haber abortado, dado que está contemplado más en los códigos locales, como mencionaba Alejandro. Martín. Estefanía, ¿quieres entrar o yo? No, el tema es que también viene homicidio por razón de parentesco, que eso es muy importante. O sea, no solamente el tema del aborto, porque claramente, digamos, las personas o las mujeres que están en la cárcel por haber abortado, no son tantos los números, por ejemplo, en estados como Chiapas o como Zacatecas, donde hay más personas que están en la cárcel por haber matado a sus hijos, entre comillas, ¿no? Sí. Como una figura legal que se utiliza igual para seguir castigando a las mujeres. Esa es la parte que me parece importante. ¿Cuál es la otra chamba que se está haciendo? Alejandro Encinas ahora trae en su equipo de derechos humanos, trae a un mapa de cuáles son las personas que están presas por esto. O sea, creo que lo primero, y lo decía y lo mencionaba también Olga Sánchez Cordero, es tener un mapa completo de quiénes son las personas en cada estado que están encarceladas por este tipo de cosas. Ahí es donde viene la chamba y que claro que tiene que coadyuvar los gobiernos estatales, pero ya con el avance de la ley de amnistía, pues creo que ya es darle entrada a lo que yo creo y estoy consciente y creo que es mi voluntad, que viene en el futuro, que tiene que ver también con el tema de la despenalización del aborto. Ahora, en torno al tema de la amnistía, a mí me parece muy complicado, muy curioso cómo a veces la oposición, que se está comportando con un discurso fascista, puede estar siempre recurriendo a mecanismos internacionales, pero cuando la ONU aplaude un tema como puede ser la amnistía, salió a decir la ONU y salió a decir también el comisionado por los derechos humanos que esto era una medida importante, no solo por el tema de la pandemia, porque sí tiene que ver, sino porque también esto va a ir encaminando a la transformación de la impartición de justicia en el país y también avanzando la agenda, que no solo es la agenda del aborto, sino también la agenda de la legalización de la marihuana. Creo que
a mí lo que más me llamó la atención de esto fueron los personajes que votaban en contra. Xochitl Gálvez, bueno, no me sorprende nada, pero Emilio Álvarez y Casas, una persona que se supone que era una eminencia en el tema de los derechos humanos, se impuso y dijo que no iba a votar porque él estaba por el Estado de Derecho. Me parece lamentable que mientras la 4T y las personas que tienen buena voluntad dentro del Senado quieren tratar de acercarse al tema de los derechos humanos de las personas, el PAN está pensando en el dinero. Es el momento para pensar en muchas otras cosas y yo creo que hay que utilizar el tiempo para hacerlo en la discusión. Sí, definitivamente. Pero regresando al aborto, las personas que votaron en contra y el fascismo que le está llamando criminales, está llamando de criminales a las personas que mencionaba Alejandro hace un rato, mi compañero. No Eso es lo que escuchaste me nada parece de lo que grave, dije. decirle criminales a las personas que asistieron a abortos, decirle criminales a las mujeres que decidieron sobre su propio cuerpo, decirle criminales a las personas indígenas que no tuvieron acceso a la justicia, decirle criminales a las personas que están ahí porque el sistema sigue castigando a las personas pobres constantemente y revictimizando. Eso es lo que me parece más condenable, porque la verdad es que hablando de virus, el peor virus que tenemos ahorita es el de la derecha. Bueno, tenemos la mano levantada de Martina, que no hemos oído todavía, y también estaba el otro tema, porque para no quedarnos solamente en el tema del aborto, pero está también lo que buscaban PRI y PAN y otros partidos de oposición, que era hablar de un paquete económico para enfrentar el COVID. Exactamente, es que son dos temas distintos. Una, la ley de amnistía que... A ver, déjame hablar, Ana, por favor. Que amnistía viene de meses olvido, lo que hace es extinguir acción penal. No van a salir inmediatamente, como bien decías, hay un proceso, y hay un proceso en el cual un comité tiene que decidir quién sale y quién no, si se encuentra en el supuesto o no. Eso, y dos, lo que reconoce la ley son las desigualdades estructurales, es decir, la desigualdad como opresión, que no todos los que delinquen son porque sean malos, sino porque hay un entorno sociocultural y socioeconómico que muchas veces te lleva a delinquir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como bien decía José hoy, hay 5,000 más o menos presos federales, ¿no? Realmente hay 175,000 que están en lo local, 100,000 no tienen ni sentencia, ¿no? Y entonces lo que debe pasar es que esta ley de amnistía se vaya también, haya leyes espejos en cada uno de los estados, porque ahorita también la racionalidad de la pandemia lo que te obliga es a despresurizarizar todo el sistema carcelario. El segundo tema, y ahí nada más lo resumo rapidísimo, es, un día le preguntaron, no me acuerdo quién, qué distingue una democracia de no una democracia, y es la manera en que la mayoría trata a la minoría. Y ayer yo creo que el trato de la mayoría a la minoría fue vergonzoso. También, a ver, la minoría, yo siempre he criticado a esta posición. Pues yo no entiendo esta cerrazón solamente a tratar un tema que es muy importante, eso sí, pero ni siquiera abrir el debate, ni siquiera poner en la mesa lo que está pasando y a callar a toda la minoría simplemente porque crece en una democracia tipo mayoritista. Sí se me hace que estamos cayendo en una cosa distorsionada de la democracia representativa. Okay. Porque, y aparte una cosa, sí, claro que el legislativo tiene facultades para poder legislativamente hacer política pública, y por supuesto que puede legislar estímulos, y por supuesto que está ahí para corregir la plana, porque el Poder Ejecutivo no tiene un plan de emergencia económica, punto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo sé que Ana quiere hacer una contrarréplica, pero la dejamos para el próximo jueves porque tenemos que hacer una pausa para regresar con la paparrucha esta noche. No te vayas.